Verse. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, ¿nos podría comentar una pequeña parte de qué es mayormente la ingeniería civil en la especialidad de geotecnia? Mm, Bueno, en realidad la geotecnia es una especialidad de la ingeniería civil en donde nosotros nos ocupamos del estudio de los suelos y estamos inmiscuidos en toda obra civil porque toda estructura siempre se apoya en el suelo. Entonces, cuando alguien va a construir una edificación, nos llaman para hacer estudio de suelos, justamente donde va a estar colocada esa edificación. Cuando se va a hacer carreteras, también, porque esa carretera va a estar apoyada al suelo. Y con cualquier obra de ingeniería civil, siempre necesita de un estudio de suelos. Eh, bueno, normalmente eso es lo que hacemos y hacemos unas calicatas, normalmente a 1,50 m, 2 metros, tratándose de carreteras, y de acuerdo a la carga del edificio, para tratar, hacemos de repente ya no unas calicatas de 5, 6, 7 metros, pero sí hacemos perforaciones para averiguar precisamente su capacidad portante del suelo. Ya, ingeniero. ¿Y mayormente usted alguna obra ha ejecutado y mayormente, o sea, en qué se dispone el ingeniero geotécnico en esa obra, ¿no? Bueno, lo que normalmente a nosotros nos llaman cuando se va a hacer un proyecto, ¿no? Por ejemplo, un arquitecto o un ingeniero, que es el director de la obra, que va a hacer ese proyecto, nos llama para hacer un estudio de suelos, ¿no? Y nosotros le preguntamos qué es lo que va a proyectar, qué extensión va a tener la edificación, cuántos pisos va a tener. Entonces, en función a eso, nosotros calculamos el número de calicatas, es decir, el número de pozos de estudio y la profundidad a la cual nosotros vamos a extraer el suelo y vamos a hacer el análisis. Normalmente hacemos un análisis del suelo para calcular su límite líquido, su límite plástico, su granulometría. Clasificamos al suelo según SUX o según ASTO, de acuerdo si es edificaciones o carreteras. Hallamos muestras de la calicata, sacamos muestras inalteradas para hacer ensayos de consolidación. Y también hacemos pruebas de capacidad de carga utilizando un instrumento que se llama el SPT o también el CPT para calcular cuánto va a resistir, cuánta carga va a resistir ese suelo, ¿no? Aplicamos dos teorías normalmente, la teoría de Terzaghi y de Meyerhoff para calcular la capacidad de carga del suelo. Gracias, ingeniero. En cuanto a esa mi pregunta, y le voy a pasar a otro de mis compañeros que le va a llegar a un par de preguntas. ¿Ya? Muy bien. Y ingeniero Ine, buenas tardes. Mi Buenas nombre es tardes. Renzo Johan Alexis Calixto, y mi pregunta es, ¿qué riesgos hay si el estudio de suelo es erróneo? Los riesgos del estudio de Bueno, normalmente cuando hacemos estudio de suelos, es un proceso estadístico en realidad, porque la norma nos indica que mínimo hagamos 3 calicatas, pero si nosotros hacemos 4 o 5, estaríamos más por parte de la seguridad, pero mientras más calicatas hacemos, el monto del estudio de suelos también aumenta. Entonces, siempre hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Por eso utilizamos un factor de seguridad. Pero para disminuir el riesgo, mientras el ingeniero geotécnico tenga más experiencia, utilice instrumentos de mayor precisión, instrumentos calibrados, ese factor de poder equivocarnos se disminuye también. Pero de todas formas, siempre utilizamos un factor de seguridad y utilizamos también teorías. Algunas teorías son más conservadoras que otras
para estar siempre por la parte de la seguridad. Gracias. Le paso a mi compañero. Muy bien. Buenas tardes, ingeniero. Quería Buenas tardes. preguntarle, buenas tardes. Quería preguntarle, ¿hasta qué punto el ingeniero civil es dependiente del ingeniero geotécnico? Eh, a ver, bueno, necesitamos siempre para cualquier obra, para cualquier construcción de estructura, necesitamos siempre la orientación de un ingeniero geotécnico. En el caso, por ejemplo, de una edificación, podrían utilizar, podría el ingeniero civil hacer el diseño él solo, pero para, para evitar que haya un asentamiento excesivo o para evitar que el suelo falle por resistencia al esfuerzo cortante, él va a tener que hacer unas cimentaciones más amplias y más profundas, lo que significa que va a gastar más dinero en la cimentación. Pero si él invierte en contratar un ingeniero geotécnico que haga el estudio de suelos y que le dé algunas recomendaciones, va a abaratar bastante el costo de la cimentación. Muchas gracias, ingeniero. Ajá, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Claro que sí, le voy a pasar la voz a mi compañero. Buen día, ingeniero. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué es lo más atractivo que usted ha experimentado durante el tiempo que usted ha ejercido su carrera? Lo más atractivo ha sido y es hasta ahora cuando tú haces un diseño y gracias a ese diseño la estructura resiste impactos, por ejemplo, de sismo, resiste lo que es inundación, entonces tú te quedas satisfecho de que tus cálculos y lo que tú has hecho ha sido realmente bueno, ¿no? Bueno, les cuento una historia, más o menos por la parte de Molleray, hice un diseño de un muro de contención. Algunos de mis colegas hacían el comentario que estaba sobredimensionado, pero eso correspondía a los cálculos que había hecho. Más o menos hace, ¿cuánto? Creo que hace 5 o 7 años hubo lluvias extremas, ¿no? De tal forma que todos los muros de contención de esa zona fallaron, menos el que yo había diseñado. Entonces ahí me quedé contento que realmente no había sobredimensionado, sino lo había hecho justamente tomando en cuenta las inundaciones y tomando en cuenta los sismos. Así es que, y como no ha fallado, entonces ahí tienes una satisfacción, ¿no? De que lo que tú has hecho, lo has hecho bien. Esa es la mayor satisfacción. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Para terminar, ingeniero, no sé si nos podría dar tal vez algún consejo o qué nos podría brindar a nosotros, ¿no? Para que nos pueda ayudar en nuestra vida universitaria. Ya, un consejo para ustedes que recién empiezan es que la ingeniería en general va evolucionando poco a poco. Nosotros tenemos que ir aprendiendo lo nuevo que va a haber. Todavía no está en el mercado eso nuevo que va a haber, pero en algún momento van a chocar con eso ustedes. Entonces ustedes tienen que estar prestos para aprender eso nuevo. O sea, tienen que ejercitarse un poco como autodidactas, porque ahora nosotros, los ingenieros de la universidad, les vamos a enseñar lo que sabemos y lo que hay en el mercado, lo que existe. Pero lo que todavía no existe, nadie les puede enseñar, pero ustedes lo tienen que aprender. Entonces, ejercítense en esa parte. Muy bien, ese sería el consejo. Muchas gracias por haber solicitado esta entrevista y me da también gusto contribuir en algo a vuestro aprendizaje. Gracias, buenas tardes. Verso y verse.